pero vamos a empezar, si te parece, hablando un poco de esto que oímos ahora de la inflamación crónica. ¿Qué es? O sea, ¿realmente es tan común? ¿Lo tenemos todos? ¿Es tan malo? O sea, aquí a mí me gusta más hablar de, en inglés se llama inflamación de bajo grado y en castellano muchas veces se traduce como inflamación silente. Justamente por eso, porque aunque se nombra mucho así, la palabra crónico ya nos lleva para toda la vida, ya tengo que cargar con esto, ¿no? Y en realidad no es así, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es, número uno, es que el cuerpo está acostumbrado en general a responder ante un peligro, básicamente el sistema inmunitario, con una respuesta que muchas veces cursa con inflamación. En la mayor parte del tiempo, esta inflamación es potente, brusca, intensa e induce la fase de resolución, ¿no? Entonces, porque digamos, el sistema inmunitario, si me enrollo mucho me lo dicen, ¿vale? Pero el sistema inmunitario tiene la enorme responsabilidad de identificar lo propio de lo ajeno y de lo ajeno aquello que es alarmante y lo que no lo es, ¿no? Entonces, en general, la inflamación ha sido una respuesta brutal que en muchos casos nos salva la vida, tanto en un esguince como en una invasión por un patógeno oportunista. ¿Qué pasa? Que ahora lo que nos encontramos es que vivimos en un contexto donde están pasando demasiadas cosas que son muy nuevas para nuestra fisiología, que no son tan alarmantes como un bicho, pero que el sistema inmune no tiene claro y poco a poco va sumando como pequeñas señales de que debería responder de alguna manera. Y la única manera que tiene el cuerpo de responder es inflamando. Entonces, a eso le vamos a sumar otros factores de otros tejidos que cuando están dañados también tienen esa capacidad de, como si le susurraran al sistema inmunitario que deberían alarmarse un poco más, ¿no? Entonces, eso lo que va generando es como un vaso que se va llenando de inflamación, para que lo entendamos, ¿no? Por eso se llama inflamación de bajo grado. ¿Qué problema tiene? Que justamente muchos de los mecanismos de control, regulación y freno de la inflamación los da el propio pico inflamatorio, ¿no? Entonces, si en vez de ir ¡pa!, que eso produce sustancias altamente resolutivas y antiinflamatorias, sube poquito a poco porque comemos mal, porque dormimos mal, porque nos exponemos a toxinas, por muchas cosas que ahora iremos hablando. Uh, Veo aquí una pregunta técnica sobre NRF2 que ya hablaremos más tarde si queréis, pero es uno de los temas que más me gusta. Pero bueno, entonces eso va haciendo que se sume un contexto inflamatorio que es lo que hace que la gente pues se encuentre más cansada. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es un sistema prioritario y está utilizando más energía de la que toca porque está alarmado. Que tenga dolorcitos en diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está más activo y hace estas microinflamaciones que estimulan al sistema nervioso para notar este tipo de dolores, que es más propenso a ciertas patologías más graves. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario está en ese umbral que se alerta más de lo que toca, ¿no? Entonces, muchas de las patologías que está sufriendo el ser humano moderno tienen que ver de base con esta inflamación sí, crónica, como tú has dicho, o silente, como hablamos normalmente, ¿no? Porque esta inflamación, Néstor, de bajo grado, ¿no? Que está ahí, lo que tú dices, no es suficiente como para desencadenar una respuesta de resolución, se va quedando ahí, ¿no? Se va manteniendo. ¿Esto es algo típico de nuestra civilización? ¿Es algo de hace pocos años? ¿Es algo que se supone que evolutivamente nos ha ocurrido? Claro, esto es tan nuevo que nos faltan los mecanismos de control. O sea, nunca la biología del ser humano tuvo que exponerse ni tuvo la presión selectiva suficiente como para resolver una situación de inflamación silente. Y por lo tanto, por eso se va sumando, y además la inflamación silente no nos mata, ¿no? Sino que hace que nuestra calidad de vida empeore muchísimo y que nos lleve a patologías propias del ser humano moderno, como los desórdenes metabólicos, como las patologías autoinmunes, como la depresión, ¿no? Pensad que en las sociedades occidentales,
Ahora no recuerdo exactamente los datos, pero, por ejemplo, 1 de cada 4 mujeres va a sufrir una patología autoinmune. Y esta patología y 1 de cada 6 hombres. Y esta patología la va a sufrir entre los 40 y los 50 años, ¿no? Entonces va a estar 50 años con su calidad de vida extremadamente, 30, 40, 50 años con su calidad de vida extremadamente mermada. El otro día leía un paper que estudiaban la salud metabólica de los estadounidenses y el 88% de los adultos que viven en Estados Unidos tienen marcadores asociados a desórdenes metabólicos, que normalmente, aunque esto es un poquito más, el 88%, es decir, casi todas las poblaciones, eso muchas veces tiene que ver con que de entrada esa confusión metabólica, que no se hacen las cosas como toca, si quieres profundizamos, tiene que ver de base con un sistema inmune que está activo y que está haciendo que los recursos energéticos se distribuyan de una manera diferente y se utilicen unos recursos energéticos diferentes, ¿no? Es decir, si te he entendido bien, el sistema inmunitario, que al final es un sistema de urgencia, ¿no? De defensa, empieza a consumir recursos en una amenaza que a lo mejor no es tan real como era antes y eso merma al resto de sistemas de capacidad de regulación. Eso es. Primero, tienen menos energía y segundo, condiciona al resto, ¿no? Al final, lo que nosotros tenemos que ver es que hay 2 supersistemas que se llaman los sistemas egoístas en el cuerpo, que son el cerebro y el sistema inmune. Estos, si quieren energía, tienen barra libre. Pero es que además el sistema inmunitario en inflamación, como estamos acostumbrados a que las inflamaciones sean intensas, bruscas y potentes, como si hiciéramos un sprint, lo que quiere es que movilicemos glucosa. Entonces, la inflamación ocurre mediante un metabolismo glucolítico. Entonces, las propias sustancias inflamatorias llevan a que nos cueste quemar grasa y que movilicemos más glucosa. Por eso genera tantos desórdenes metabólicos, porque perdemos la capacidad de beta-oxidar, ¿no? Qué bueno. Y entiendo, Néstor, que al revés también ocurre. O sea, si hay un síndrome metabólico, ¿se favorece esa inflamación de bajo grado? Sí, el tema que tenemos es que la grasa, sobre todo la grasa central, tiene un origen común de un tejido que se llamaba el tejido graso, que esto se encuentra filogenéticamente hablando por primera vez en la mosca de la fruta, que funcionaba, entonces el origen de las células del sistema inmune y de la grasa y también del hígado es muy común, ¿no? Entonces hay muchos genes que se expresan de una manera muy parecida, ¿vale? Entonces la grasa tiene la capacidad de producir sustancias proinflamatorias, es decir, que estimulan al sistema inmunitario para que genere inflamación. Eso es largo de explicar, pero básicamente, entonces, cuanto más grasa central yo acumule, más voy estimulando al sistema inmunitario para que genere una mayor inflamación, ¿no? Entonces, el síndrome metabólico tiene esta característica de inflamación puede producir acumulación de grasa y acumulación de grasa produce inflamación, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente es que la mayor parte de los síndromes metabólicos que acaban a la larga generando una inflamación silente o de bajo grado empiezan en el músculo. Es impresionante ver cómo lo que consideramos adultos jóvenes sanos, de 20 años, ya tienen resistencia a la insulina en su musculatura. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no podemos meter el azúcar dentro del músculo o nos cuesta más meterlo. Tampoco nos importa mucho porque como son sedentarios, tampoco es un tejido que no están utilizando y de hecho que están perdiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese azúcar, pues que en general nosotros tenemos un almacén de entre 300 y 600 gramos, que es la musculatura, pues ahora tiene que ir al hígado, porque es el otro gran almacén. Porque en el músculo, como no lo estamos utilizando y se está acumulando grasa dentro del tejido muscular, esto es un poco técnico, pero ahí ya es como que no hay espacio, no hay espacio para que entre la glucosa, que ocupa mucho. De hecho, cuando las personas empiezan a poder movilizar sus reservas de glucógeno y usar mejor la grasa, se deshinchan mucho porque la glucosa siempre va rodeada de agua, por eso ocupa tanto, ¿no? Por eso el ser humano es mucho más capaz de almacenar grasa, ¿no? Que tenemos energía para 90 días,
y mucho menos glucosa, ¿no? En forma de glucógeno que tenemos para 15 horas. Pero lo que decía, entonces, no lo puedo meter en el músculo, lo meto en el hígado. Entonces el hígado también empieza a sufrir, empieza a acumular grasa, y también dice, oye, a mí no me metas más glucosa que no puedo, ¿no? Entonces es cuando va el tejido adiposo. Y cuando va el tejido adiposo empieza a acumularse, pum, 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 y empieza a generar cada vez más estímulo inflamatorio, ¿no? Entonces, por eso, esta es una de las causas por las que el ejercicio es tan determinante, porque una sola sesión de ejercicio físico ya cambia la capacidad de meter glucosa dentro de la musculatura. Y lo segundo es que si el tejido adiposo genera sustancias proinflamatorias, lo que se llaman adipositoquinas proinflamatorias, el músculo en actividad genera lo que se conoce como mioquinas, que son también sustancias que estimulan al sistema inmunitario, pero para que genere una respuesta antiinflamatoria. Entonces, es brutal el ser humano, ¿no? Como en las condiciones, si haces lo que tu fisiología espera de ti, que es moverte y comer, cuando tú te mueves, generas una preparación metabólica para que cuando algo lo pongamos en el tejido adiposo, aunque produzcamos un poquito de inflamación, se contrarregule porque previamente yo me he movido, ¿no? Pero claro, si no me muevo nunca, es lo que se llama el yin-yang metabólico, lo que los autores más importantes le han llamado el yin-yang metabólico, ¿no? El estímulo antiinflamatorio de la musculatura y el estímulo proinflamatorio del tejido adiposo central principalmente, ¿no? Entonces el movimiento es determinante para que estemos sanos y es un gran protector de que no acumulemos esa inflamación que nos va a llevar a las principales patologías del ser humano moderno.